muchísimos muertos, no 33 muertos. Es verdad que hay muchos argentinos que estamos seducidos por Lula, Mujica o Piñera. Se ningunea, se invisibiliza, se niega. No se reconoce. Semejante Kirchner parando una guerra, la verdad que fue absurdo. Fue como la vez que fue a rescatar a ese chico que no estaba secuestrado. La verdad que pero vos te negás a lo básico. Fueron una reunión del grupo de Folonier, Abal Medina y Kirchner hicieron una reunión con este, con el otro, hablaron, otra reunión con otra. Al final se dieron la mano y se paró la guerra. Es una cosa autodenigratoria. Con una intervención muy clara del presidente Lula de Brasil. Una cosa autodenigratoria respecto a todo lo que sea argentino, lo que sea propio, lo que sea del país, que es realmente vergonzosa. Hay gente en Argentina que está permanentemente desvalorizando el país, permanentemente. Bueno, este es un argumento muy interesante que yo vengo escuchando muy seguido, ¿no? Esto de que quienes criticamos al gobierno denigramos al país. Lo vengo escuchando muy seguido ahora, lo escuché también en la época de la dictadura. Señores, se llamaba campaña anti-argentina. No. Yo lo único que espero que el kirchnerismo no organice una contracampaña con la revista Para Ti, como se hizo en aquel momento. ¿Por qué la prensa Nosotros criticamos al gobierno? Disimuló y ninguneó tanto la gestión que hizo Kirchner como secretario general de la UNASUR entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué se lo han ninguneado eso? Señores, ¿Está hablando de la reciente o está hablando de la anterior? ¿Está hablando del conflicto en Ecuador o del anterior? Porque en el conflicto, en el conflicto anterior... No, que sigan. La reunión del grupo. Vamos a la pausa. Con una intervención de... Vamos a la pausa. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a los dos. Ya venimos con el tema Chile. Chile quedó bañada de orgullo, multiplicado además por el hecho de saber que los rescates fueron seguidos por... Nos vamos a meter en el tema Chile, ¿no? Con la música que ha identificado la cobertura de ese 5N. Exactamente. Todos los días. Rosendo Farga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que nos va a dar el panorama político, si hay un nuevo Piñera, ¿no? Después de todo esto, hay un nuvo presidente en Chile, o era el mismo y apareció. O si antes era un presidente y ahora se ha convertido en un estadista. Bueno, primero, muy brevemente, a este momento Chile, en desarrollo humano, para Naciones Unidas, es el número 1 de América Latina. En credibilidad económica, para las consultoras de riesgo, Chile es el número 1 de América Latina. Para Transparencia Internacional, Chile es el número 1 de América Latina. Transparencia, desarrollo humano, credibilidad económica. Es decir, los datos empíricos, si uno los miraba, es decir, no es tan sorprendente lo que ha pasado en Chile. Lógicamente, para que seguía números y este tipo, ¿no es cierto?, de cuestión. Segundo, terremoto en Chile. Bachelet termina con el 84% de popularidad. La imagen de Bachelet subió durante el terremoto. De 70 a 84. Exacto, subió durante el terremoto. El episodio de los mineros, el drama con final feliz. Bueno, la imagen de Piñera subió entre un 10 y un 15%. Pero cuidado, pasó con Piñera, pero pasó también con Bachelet. Y evidentemente esto le ha dado a un Chile que en los indicadores
aparecía como un país, como el primero de América Latina, un escenario. ¿No es cierto? 1.000 millones de personas viendo este episodio. Y una característica por parte de Chile, que lo diferencia de otros países de América Latina. Tanto en el terremoto como en este episodio, uno podría decir, bueno, no se previó esto, hubo tal error. Pero en lugar de Chile concentrarse en discutir las culpas de qué es lo que se hizo mal, el esfuerzo se concentró en resolver el problema y llevarlo adelante. Y eso me parece lo más valorable respecto a Chile. También están con nosotros nuestros enviados especiales, Nuestros se han manejado de una manera tan espectacular, porque realmente hasta otros colegas de otros medios han hablado de nuestra cobertura a través de estos ojos, estos 4 ojos, el de Marcela Gottlieb. Hola Marcela. Hola, ¿qué ¿qué tal? ¿Cómo tal? va? La doctora Marcela Gottlieb. Y de Marcos Estupenengo, que han hecho una cobertura espectacular allá, ¿no? ¿Cuánto han dormido en los últimos 3 días ustedes dos? 6 horas, 7 horas más o menos, ¿no? Es una exageración, ¿eh? 8. Menos. En todos los días. Hoy vimos No, dónde en total, durmieron. estoy diciendo. Eso ya sabés. En total, en los 3 días, En unas los 3 días. 8 horas. Muy poco. Hoy vimos dónde dormían o trataban de hacerlo. Sí. 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 Bueno, cuéntenos experiencias. ¿Cómo fue estar ahí? Increíble, la verdad increíble. Para mí la verdad fue un privilegio estar en Chile, yo no me lo esperaba. Yo me había hecho carne de esto, porque desde que los encontraron era un tema que me fascinaba, me gustaba leerlo todos los días, sabía todo, entraba en montones de informaciones, aparte de la que siempre salía en los diarios, porque realmente me parecía espectacular. Y con el correr de los días, cuando se fue acercando a la fecha del rescate, me parecía que era un momento, no sé... Yo sabía todo, cómo iba a ser la cápsula, cómo iba a ser el rescate, los protocolos, pero estar ahí, ver cuando emerge esa cápsula con el primer minero, era muy fuerte, muy, muy fuerte. Te digo la verdad, era como salir de las entrañas, salir del centro de la tierra. A mí me emocionó muchísimo, fue muy emotivo para mí. Sí. ¿Marcos? Y muchos decían, Eduardo, justo que Chile acababa de llegar del terremoto, que la tierra se había llevado muchas vidas durante el terremoto y ahora estaba devolviendo a otras, pero además de lo que decía Marcela, de ver cómo llegaban a la superficie, también compartir ahí en el campamento donde estábamos los periodistas con los familiares, los hijos, los hermanos, los nietos, los padres. Entonces era una emoción sumada porque estaban los familiares y estábamos nosotros, pues los rescatistas estaban trabajando, los psicólogos no eran muy cercanos en muchos momentos con los familiares, tenían algunas distancias, por eso los periodistas, sobre todo en la primera parte de la cobertura, éramos los puntos de referencia a quienes les pedían información, si tenían algún dato más, compartimos con ellos muchos días, por eso mucha más emoción en el momento del rescate y compartíamos la felicidad. Claro. Hoy el jefe de psicólogos tuvo oportunidad de hablar con él en la radio, el que hablaba con ellos todo el tiempo. ¿Alberto Iturra? Sí. Sí. Me comentó que parece que iba a dejar, que no podía continuar porque se había hecho amigo de algunos de ellos y que ya él entendía que el protocolo ya le impedía continuar. Es que uno se mete en la biografía de ellos, uno sabe quién tenía esto, quién tenía lo otro, qué padecía anteriormente él, que te haces carne de ellos, porque es una historia tan conmovedora. Imagínate la sensación de ellos los primeros 17 días, que estaban aislados, con una lata de atún para 33 personas. Cada 48 horas comían una cucharadita de una lata de atún, una cosa de loco. Escuchando los sondajes que iban bajando, pero que ellos entendían que estaban lejísimos. Que les ellos decían, pasaban por al lado. Claro, ¿cómo hacemos para que nos encuentren nosotros? Claro. Y con la fantasía, es decir, lo bueno es que no perdieron la esperanza, pero la fantasía de que capaz abandonaban la búsqueda también. ¿Y qué hacían ellos enterrados vivos y abajo? Es como mantenerse con fe, mantener los liderazgos, mantener el respeto por quien era el que marcaba el paso, ¿no? Don Lucho, mantener el respeto por él y seguir las consignas que él daba. La verdad es un ejemplo de lo que la unión, de lo que juntos pueden hacer y cómo la solidaridad entre ellos mismos puede sacarlos adelante. Sí. Y decir también, Eduardo, que el nivel de organización, de credibilidad del gobierno, el nivel de adaptabilidad que tenían para las situaciones y la confianza que generaban en los familiares, en los periodistas. Lo único que podíamos adelantar o suponer era que si daban una fecha, esta se iba a adelantar, pero no es que decían no, el gobierno no tiene la capacidad
o va a haber algún desborde. Al contrario, planificaron todo, no hubo ningún inconveniente. Y Chile siempre se preocupó por tener estadísticas, buenos números en cuanto a lo económico para dar al mundo, para hacer un lugar de inversión donde distintos capitales del mundo puedan llegar, un país confiable. Y lo mismo en esta situación, quisieron dar la mejor imagen y la verdad es que la dieron. Sí, hay que decir una cosa de la televisación, que esto tiene que ver con una decisión política, evidentemente, del gobierno de Piñera, que se mostró todo. Y se permitía acceder a todo. Estamos hablando de que todo salió bien, pero si había una hubiera cámara habido... que estaba prácticamente en el agujero. Sí. Cuando comienza el Fénix 2, No, ¿y la que la estaba primera abajo? noche... La que estaba abajo. La Fénix 2, hay una cámara en un plano corto que muestra cómo están terminando de conectar los cables. La cámara debe estar a 30 centímetros de quien estaba trabajando. Sí. No es común. Digo, si les salía mal, ellos televisaban su fracaso, se jugaron. Tenían mucha seguridad porque instalaron 64 cámaras y la orden del presidente, nos lo contaba junto a Marcela, uno de los encargados de la Secretaría de Comunicaciones, fue: acá se muestra todo, no se oculta nada, incluso con audio, las palabras que decían los ministros, las palabras que decían... Todo. Imagínense Todo. si un minero salía y decía cualquier cosa, bueno, no importa, se tenía que transmitir, no se podía ocultar Bueno, nada. la primera frase de Ursúa antes de gracias Sí. es... Esto no puede volver a ocurrir. Esto, señor presidente, no puede volver a ocurrir. Es la primera frase que le dice al presidente, ¿no? Así es. Ahí estaba el audio real de lo que La hablaba. marca país, Rosendo, Chile, porque era todo bandera chilena, donde estaba la maquinaria esa, abajo. Se ha posicionado en el mundo de una manera impresionante, ¿no? Es lo que yo te decía, es decir, 1.000 millones de personas viendo esta transmisión. Y estos que eran números que yo te... Además de gente que ni sabía dónde quedaba Chile. Absolutamente, pues yo te decía, además números que, veamos, los conocíamos alguna gente que seguíamos el tema. Aparece un país de América del Sur, de no muchos habitantes, demostrando una solidaridad, orden, eficacia e inclusive capacidad de usar tecnologías, de primer nivel. Y una sociedad que yo vuelvo al punto, ¿no? Que una gran capacidad de unión. Vos fíjate, cuando llevamos al terreno de la política, tanto el terremoto como este episodio, oficialismo y oposición están invertidos, porque cuando se produce la catástrofe era la inversa, es decir, Sí. la derecha era oposición y la concertación era gobierno, y que ahora es al revés, mostrando una gran cohesión. ¿Qué hizo la oposición durante todo estos 60 y pico de días en Chile? Mantuvo el apoyo al gobierno. Es decir, por eso digo, las críticas iniciales pasaron a un costado. Ahora, ¿no es cierto?, se cerraron filas. También es cierto que pasó tan cerca de la otra administración que evidentemente tampoco lo puedo decir. La responsabilidad por supuestas imprevisiones son de esta administración, prácticamente desde el punto de vista... O sea, digamos que la sociedad política chilena es mucho mejor que la sociedad política argentina. Mira, en ese sentido. Es diferente. A mí me gusta más el estilo chileno. Lo estamos viendo hoy con el caso Pablaza. Oficialismo y oposición piensan lo mismo en Chile. ¿No es cierto? En el caso oficialismo y oposición piensan lo mismo en Chile. La extradición la pidió el gobierno de la concertación. Sí. En este momento está un gobierno que era opositor y sin embargo en este tema, por ejemplo, que es hace lo mismo. La relación bilateral, nosotros, Rosendo, estamos hablando de que a los 33 mineros les va a cambiar la vida. ¿Piñera es el minero 34, que también le va a cambiar la vida? Mirá, es muy buena. Recién me decía, esto le significa 10, 15 puntos más, ¿no es cierto?, de imagen. Ahora, recién empieza su mandato. ¿Viste? Si esto te sucede 2 meses antes de una elección, 3 meses antes de una elección, decís, bueno, esto es definitivo. Pero falta un mandato de 4 años por delante. No hay reelección, ¿no? No hay reelección. No hay reelección. No hay reelección el inmediata. próximo presidente, te digo quién es, me parece. El ministro de Minería. ¿Sabes, Eduardo? ¿Coincide conmigo? Te quiero decir... Yo ayer lo vi en una imagen junto al presidente cuando todo había terminado y dije, ese es el próximo presidente de Chile. Conoce mucho la Argentina. Trabajó aquí. Fue CEO de una de las más grandes e importantes cadenas de supermercados. Que nos conoce. A veces es bueno, a veces es malo. Claro. Conocernos a los argentinos. ¿Nos esperan 2 minutos? Sí. Ya volvemos.